Acá está. Listo. Entonces vamos a realizar una serie de problemas. El primer problema que vamos a hacer es este que está acá. Nos dan una gráfica de fuerza en función de la posición y nos dicen que esta fuerza actúa sobre una partícula de 0,5 kilogramos y pues es la que se muestra en la figura, ¿no? Debemos encontrar cuánto es el trabajo desde x igual a 0 hasta x igual a -4, x igual a -2, x igual a 1, x igual a 2 y x igual a 4. Entonces lo que vamos a hacer es, bueno, pasemos esta gráfica que está acá y vamos a hacer las divisiones pues en las diferentes áreas en donde tenemos que calcular el trabajo. Vamos a empezar entonces a calcular el trabajo entre x igual a 0 hasta x igual a -4. Pues para hacer eso debemos calcular el área bajo la curva, pero pues tenemos que tener en cuenta varias cosas para el signo del trabajo, que digamos que es lo más importante que quiero que entiendan acá. Entonces vamos a dividir las diferentes áreas en diferentes figuras cuya área vamos a poder calcular fácilmente. Entonces acá dividimos esto como en un cuadrado, un triángulo, y acá vamos a dividir esto en un triangulito, un rectángulo y otro triángulo. ¿Mm? Listo. Entonces para la primera parte tenemos que calcular el trabajo entre x igual a 0 y x igual a -4. Entonces escribámoslo acá. El trabajo entre, ponlo así, 0 hasta -4. Entonces ese trabajo va a ser igual al área bajo la curva que está acá, eh, digamos en esta parte desde 0 hasta -4. Algo que tenemos que tener muy en cuenta es que, bueno, primero la fuerza es negativa en esta parte, pero el desplazamiento también va a ser negativo. ¿Mm? Eso quiere decir que como la fuerza es negativa, el desplazamiento es negativo, los dos van en la misma dirección. Como los dos van en la misma dirección, entonces el trabajo neto, digamos, va a terminar siendo positivo. ¿Mm? ¿Cómo podemos calcularlo fácilmente? Vamos a calcular el área de este triángulo y vamos a calcular el área de este cuadrado. ¿Mm? Fíjense cómo lo vamos a hacer fácilmente. Entonces, ya sabemos que el trabajo tiene que ser negativo. ¿Mm? Primero porque dijimos que la fuerza es negativa y el desplazamiento es negativo, perdón, positivo, positivo, positivo. Entonces ahora vamos a calcular simplemente pues las áreas que están acá. ¿M? El área de este cuadrado pues es un cuadrado de área de base 2 metros y la altura de este cuadrado es 2 newton. Entonces el área pues va a ser 2 metros por 2 newton, eso nos da pues 4 joules. Y el área de este triángulo pues va a ser de base 2 metros, la altura es 2 joules también. Entonces el área de un triángulo es la base por la altura dividido 2. Así que al final de cuentas esto nos va a dar, acá nos da 4, acá nos va a dar 2, esto al final nos da 6 joules. ¿Listo? Y ese sería el trabajo de 0 a -4. Fíjense que acá creo que lo más importante es que ustedes de pronto dirían como, ah, bueno, pero es que esta área es negativa, entonces el trabajo debería ser negativo. Entonces, la respuesta es que no. El trabajo depende de qué punto a qué punto yo me esté moviendo. Entonces, si el área es negativa, pero yo me estoy moviendo hacia la izquierda, o sea, si el desplazamiento también es negativo, pues el trabajo me va a resultar dando positivo. ¿Listo? Miremos el otro que sigue, el trabajo hasta x igual a -2. Entonces vamos a copiar esto. Vamos a poner acá hasta -2. Fíjense que hasta -2 es simplemente tener en cuenta el área del triángulo, que era el segundo término que habíamos calculado acá. Entonces esta área del triángulo, ese trabajo también va a ser positivo y ese trabajo nos va a dar a nosotros simplemente 2 joules. Ya cuando pasamos a la parte positiva, hasta x igual a 1, ay, vamos a ver qué nos da hasta x.
desde 0 hasta 1. Simplemente nos tocaría considerar, primero miremos cuál sería el signo del trabajo ahí. Entonces, primero la fuerza en toda esta región es positiva y además el desplazamiento, como arranco en 0 y voy a diferentes valores que son positivos, ese desplazamiento también es positivo. Entonces, la fuerza es positiva, desplazamiento positivo, significa que el trabajo, que es la multiplicación de esos dos, va a ser positivo también. ¿Mm? En este caso, pues de 0 a 1 sería este triangulito pequeño que está acá. El trabajo sería el área de este triangulito pequeño. Esa área pues sería, triángulo tiene base 1, 1 metro, tiene altura 1 newton, dividimos entre 2 porque así es el área del triángulo. Y pues esto al final nos da 0.5 joules. Seguimos con el trabajo desde 0 hasta 2. Ahí ya nos tocaría tener en cuenta el área del triángulo pequeño más la mitad de todo este rectángulo, o sea, el área de este cuadradito que está acá. Entonces debemos sumarle a esto el área que es igual a la base de este cuadrado que mide 1 metro por la altura que también es 1, pero pues 1 newton. Eso me da en joules. O sea que esto me da 1.5 joules. Y finalmente tenemos que calcular el trabajo hasta de 0 hasta 4. Entonces incluyo este término, incluyo todo el rectángulo, cuya base pues ahora es 2 y su altura es 1. E incluyo también este triángulo, pues que el área es igual a la de este. Entonces lo voy a colocar como 2 veces esta área. Y ahí lo que nos va a dar es que esto es igual a... esto nos da 1 y esto nos da 3. 3 joules. Listo. Entonces, realmente cuando uno le da una gráfica de este estilo, sacar el trabajo es muy sencillo. Lo único complicado es ver el signo de ese trabajo. Por ejemplo, acá, si me dicen de 0 a -4, el trabajo es positivo, pero si me dijeran de -4 a 0, el trabajo sería negativo. ¿Mm? Entonces, siempre estar pendientes de cuál es el signo de la fuerza y cuál es el signo del desplazamiento también. Este punto tenía una segunda parte que dice que si la partícula empieza con una energía cinética de 25 joules en el origen, o sea, en x igual a 0, ¿qué energía cinética tiene en x igual a 4? Para responder a esa pregunta debemos utilizar el teorema del trabajo y la energía cinética. Entonces, lo que nos dice ese teorema, acuérdense, es que el trabajo neto es igual al cambio de la energía cinética, o sea, energía cinética final menos energía cinética inicial. Donde pues nuestra posición inicial va a ser acá en el origen, en x igual a 0, nuestra posición final nos dicen que en x igual a 4, pues, ¿cuánto es? Y el trabajo neto, pues ya lo calculamos, fíjense que sería el trabajo de 0 a 4, que es 3 joules. O sea que sería simplemente reemplazar acá los valores. Nuestro trabajo neto sería 3 joules. Nuestra energía cinética final es lo que queremos y nos dicen que empezamos con una energía cinética inicial de 25 joules. Es lo que decía acá el enunciado, ¿no? Energía cinética de 25 joules en el origen y queremos saber qué energía cinética tiene en x igual a 4. Entonces lo único que hacemos es despejar esa energía cinética final y nos damos cuenta que, pues, que esa energía cinética final va a ser 25 más 3, o sea, 28 joules. ¿Vale? Pues como estamos haciendo un trabajo que es positivo, la energía cinética va a tender a aumentar. ¿Listo? Parece que si tienen dudas pueden escribirlas ahí por el chat. ¿Te puedo preguntar por micrófono también? Sí, sí. Em, no, tú dijiste que el trabajo, o sea, de 3 ese trabajo es de 0 a 4, ¿cierto? Pero nos dijeron el trabajo inicial es, o sea, en -4 o en 0. Perdón, la energía cinética inicial, desde La energía -4. cinética nos la dan, los 25 joules nos las dicen que la energía cinética es acá en 0. Ah, vale, listo, sí, sí, esa era mi pregunta. Ya, Ajá. listo, gracias. Ah, listo. Bueno, entonces, pues si no hay más preguntas, si quieren, sigamos con el siguiente ejercicio.
Entonces el siguiente ejercicio es este que está acá. Entonces tengo un resorte que tiene pues, un bloque ahí pegado y el bloque está comprimiendo el resorte 20 centímetros. Entonces luego el bloque se suelta y va a subir por una rampa que está acá. Entonces nos preguntan varias cosas. La primera es qué velocidad lleva el bloque cuando deja el resorte, o sea, en este punto que está acá. Ya cuando el resorte no está comprimido, queremos ver qué velocidad tiene el bloque. Y la segunda es a qué altura llega el bloque si el plano inclinado no tiene fricción. Y la otra es si el coeficiente de fricción entre el plano inclinado y el bloque es de 0.2. Entonces, empecemos a hacerlo. Vamos a copiar esta imagen, la vamos a poner acá un poquito más pequeña, como para acordarnos cuáles son las situaciones. Entonces, lo primero que vamos a hacer es encontrar la velocidad. Entonces, para encontrar la velocidad del bloque apenas sale del resorte, lo que vamos a hacer es conservación de la energía mecánica. Entonces, vamos a decir que la energía inicial es igual a la energía final. La energía inicial tengo un medio de K por X cuadrado, que es, digamos, la energía elástica del resorte. Él está quieto ahí y pues no tiene energía potencial gravitacional. Y la energía final, ya justo cuando deja el resorte, o sea, acá en la situación 2 es la energía cinética, o sea, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, este es realmente sencillo de despejar. El 1 medio se cancela con el 1 medio y nos piden es la velocidad, o sea que lo que vamos a hacer es pasar esta masa acá a dividir. ¿Qué pasó? Acá, listo. M. Y acá nos quedaba X cuadrado. Simplemente sacamos la raíz de esta expresión y ya pues, llegamos al valor de la velocidad que nos piden. O sea que la velocidad es igual a la raíz cuadrada de esta cosa que está acá. Listo. Luego nos piden, bueno, ¿a qué altura llega el bloque si el plano inclinado no tiene fricción? Listo, entonces vamos a poner acá una linecita como para separar. El segundo punto, podemos utilizar también conservación de la energía mecánica. Vamos a decir que la energía mecánica inicial es igual a, podemos poner, de hecho, la energía mecánica del resorte, o sea, hacer conservación de energía desde esta situación inicial hasta directamente hasta la situación final, donde en nuestra situación final el bloque ha subido cierta altura h y está quieto. Esa sería la altura máxima que él pueda subir. Como no tiene energía cinética, está quieto porque está en la altura máxima. El resorte ya no se encuentra comprimido, pero pues, va a haber una energía potencial gravitacional, es decir, que la energía final la puedo escribir como mg y h. Entonces, despejar el h de acá también es realmente muy sencillo. Simplemente paso a dividir la m, paso a dividir la g y ahí ya me queda el h. Eso es en el caso en el que no tiene fricción. Fíjense que no importa o no use en ningún lado este ángulo que está acá, el que es de 45 grados. En principio, si no hay fricción, no importa el ángulo que tenga el plano inclinado, la altura al que él va a subir, pues siempre va a ser la misma, esta que está acá. Y por último, que ya es el caso que es realmente interesante, nos dice, bueno, ¿qué pasa si el plano inclinado tiene un coeficiente de fricción mu igual a 0.2? Vamos a dejarlo como mu. Y nos pide calcular cuánto es la altura máxima a la que él llega. Entonces, para ese caso, como ya tengo una fuerza de fricción, pues ya la energía mecánica no se va a conservar. Entonces, lo que se puede hacer ahí es pues, incluir esa energía que se disipa por medio de la fricción acá en esta, pues, en esta expresión.
¿Cómo la incluimos? Pues de la siguiente manera. Entonces la ponemos acá. Energía inicial es igual a energía final menos el trabajo de la fricción. Siempre entonces podemos poner como menos las fuerzas disipativas. Este menos pues indica entonces que le estamos quitando energía. De esa energía inicial pues le estamos quitando parte de esta energía. Vamos a ver cómo podemos escribir esto ahora. Entonces la energía inicial la podemos colocar igualita, ¿no? No cambia, un medio de kx cuadrado. La energía final sería mgh también. Y el trabajo de la fricción, ¿cómo lo hacemos? Entonces vamos a dibujar un triangulito para que quede claro pues, cuál es la relación entre estas variables. Entonces tenemos nuestro plano inclinado acá. Tenemos que esta pues es la altura, digamos, a donde llega el bloque, que es la altura que estamos llamando h, que es la que precisamente la que queremos hallar. Y vamos a llamar a esta distancia acá, vamos a llamarla d, que es la distancia que recorre sobre el plano inclinado. O sea, esta distancia que está acá. Eso es d. ¿Cómo se relacionan h y d? Pues yo sé que este ángulo es de 45 grados. Vamos a ponerle que ese ángulo es, que ese ángulo es θ. Entonces la relación entre esas dos variables pues va a ser una relación que va a estar dada por la trigonometría. Que yo puedo decir que el seno de θ es igual al cateto opuesto de este triángulo, que es h, dividido la hipotenusa, que es d. Quiere decir que d, si yo lo despejo de ahí, d es igual a h sobre el seno de θ. Listo. ¿Por qué me interesa saber d? Porque cuando esté calculando el trabajo de la fricción, ese trabajo de la fricción va a ser igual a la fuerza de fricción producto punto con d. Cuando es que me importa la dirección en la que ellos vayan. Entonces vamos a dibujar acá el bloquecito. Entonces cuando el bloquecito está acá, la fricción ¿en qué dirección va? Va hacia abajo, ¿no? Porque el bloque va subiendo, la dirección de la fricción va, pongámosla acá y pongámosla de otro color. Esa sería la fricción. Pongámosla. Y fíjense que esa fricción se opone al desplazamiento. Quiere decir que el trabajo que hace la fricción va a ser negativo. Acá va a poner menos lo que me dé la fuerza de fricción por la distancia d. ¿Cuánto es la fuerza de fricción? Como es una fuerza de fricción que es cinética, esa fuerza de fricción va a ser igual a, pongo por acá, fuerza de fricción va a ser igual al coeficiente de rozamiento por la normal. Y la fuerza normal, ustedes ya por segunda ley de Newton, si quieren la dibujamos, ustedes saben que esa fuerza normal va a estar relacionada con el peso. Pongamos acá, esa es la normal, este sería el peso, ya les colocamos los nombres. Sería peso y esta de acá sería la normal. Entonces ya por equilibrio sabemos que la normal va a ser igual a mg por el coseno del ángulo θ. ¿Cuánto vale la fricción? Ya tengo cuánto vale d en términos de h. Así que lo que vamos a hacer es reescribir nuestra ecuación de conservación de la energía, del trabajo y energía,
para reemplazar esto. Entonces, este menos que está acá lo voy a quitar con este menos que está acá. Fricción, voy a reemplazar lo que obtuvimos. Y el D lo voy a reemplazar en términos de H. Entonces, fíjense que ahí ya me queda una ecuación en donde mi única incógnita es H. De hecho, pues la puedo factorizar. Si quieren, hagamos esto ya en otra diapositiva. Voy a llevarme esta expresión que es la que obtuvimos. Puedo factorizar incluso MGH. Acá me quedaría factor de 1 más seno sobre seno. Y para despejar h de ahí, pues simplemente paso el mg a dividir. Paso todo este paréntesis horrible a dividir. Eso sería entonces h en el caso en el que el bloque suba con fricción. Fíjense que si lo comparamos con el h que yo tenía antes, tengo este término. Este mismo término aparece acá, pero aparece dividido en un factor que es mayor a 1. O sea, ese h, como esperábamos, ese h en donde ya tengo fricción, pues es menor. Va a subir a una altura menor que cuando no tenía fricción. ¿Listo? Importante, súper importante el signo acá del trabajo de la fricción. ¿Vale? Fíjense que si no lo hubiéramos tenido en cuenta, nos hubiera dado que sube más cuando hay fricción, que no tiene sentido. Entonces siempre, 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 al final cuando estén revisando sus respuestas, miren a ver si lo que ustedes están diciendo tiene algún sentido físico. ¿Mm? Por ejemplo, si hubiera puesto todos los valores numéricos que ustedes los tienen acá, lo pueden hacer. Y me da que el H con fricción es más que el H sin fricción, o sea que sube más cuando hay fricción, pues no tiene mucho sentido, significa que pues debo estar haciendo algo mal. ¿Listo? Preguntas de este. Este es realmente muy sencillo. Podemos entonces pasar al siguiente. Listo. Entonces en este ejercicio ahora tenemos son dos bloques. ¿Sí? Tenemos un sistema que es de dos bloques, están conectados por una cuerda. Esta polea pues no tiene masa, es una polea ideal. Y este bloque está comprimiendo acá este resorte. Entonces nos dice que el resorte inicialmente está comprimido 30 centímetros y que la constante del resorte es K igual a 180 newtons sobre metro. Lo que nos preguntan es la velocidad de los bloques. Una vez el bloque de 6 kilogramos, o sea, este de acá arriba, se ha movido 40 centímetros hacia la derecha. Listo, entonces copiamos esta imagen. Y como no nos dicen que hay fricción, pues no, digamos que no vamos a tener en cuenta la fricción porque no hay. Creo que nos dicen que no hay fricción, no nos dan coeficiente ni nada, entonces vamos a utilizar conservación de la energía directamente. ¿Cómo hacemos conservación de la energía? Mecánica, energía inicial igual a energía final. Y listo. Entonces vamos a colocar como energía inicial, coloquemos pues la energía potencial elástica del resorte. Medio de K por... habíamos dicho que estaba comprimido una distancia que es 30 centímetros. Entonces lo voy a colocar acá. Claramente luego todo esto me toca pasarlo a metros y bueno, para que me dé la respuesta en Sistema Internacional de Unidades. Pero no nos preocupemos ahorita por eso. Es un medio de K por 30 centímetros al cuadrado. Y ya, no tengo ninguna otra energía inicialmente.
Para medir el cambio o la energía potencial gravitacional, vamos a definir en dónde son los, digamos que los orígenes de esas energías. Para mí, para el bloque 1, este sería la altura 0. O sea, si el bloque permanece ahí, pues no va a cambiar su energía potencial gravitacional. Y para el bloque 2, digamos que acá la posición inicial es el h igual a 0. Siempre puedo hacer esto, poner diferentes h igual a 0 para diferentes bloques. Vamos a colocar eso explícitamente. Este es h igual a 0 para este bloque. Y este es h igual a 0 para este bloque. Saquen la energía final que tengo. Fíjense que la energía final me dice que el bloque de 6 kilogramos se ha desplazado 40 centímetros hacia la derecha. ¿Mm? ¿Qué quiere decir? Que inicialmente estaba comprimiendo el resorte 30 centímetros. Si yo me devuelvo 30 centímetros hacia la derecha, el resorte queda sin comprimir y sin elongar. Pero yo me moví fue 40 centímetros hacia la derecha. Quiere decir que ahora el resorte está elongado, pero solo está elongado 10 centímetros, que es 40 menos 30. Quiere decir que al final también voy a tener energía potencial elástica porque el resorte ahora va a estar estirado, pero solo 10 centímetros. Si es claro dónde salen esos 10 centímetros. Al principio estaba comprimido 30. Si me devuelvo 30, listo, ya queda quieto el resorte, pero si me muevo unos 10 extra, ya lo estoy elongando. ¿Qué más voy a tener? Voy a tener la energía cinética del bloque M1, que es este de acá arriba, el de 6 kilogramos. Entonces pongámosle B1 al cuadrado. Tengo la energía, si este se mueve hacia la derecha, este se mueve hacia abajo, va a tener una energía cinética también, entonces un medio de la masa 2 por la velocidad 2 al cuadrado. Y además, miremos qué pasa con la energía potencial gravitacional. La de em, la de este bloque que está arriba, pues su altura no cambió, siguió en h igual a 0, pero la de este bloque bajó. ¿Qué tanto bajó? Fíjense que si lo dibujara, ¿cuál sería la posición final de ese bloque? Sería como por acá. Donde si este recorrió una distancia de 40 centímetros hacia la derecha, quiere decir que este recorrió una distancia de 40 centímetros, pero hacia abajo. O sea, esos 40 centímetros estarían reflejados acá. Quiere decir que ahora tiene una energía potencial gravitacional que es negativa. O sea, la va a poner algo así como mg y la altura a la cual está ahora es menos 40 centímetros. Escribamos esto por acá. Listo. Pues energía inicial solo potencial elástica del resorte y al final tengo de todas. Tengo potencial del resorte, cinética del primer bloque, cinética del segundo bloque y potencial gravitacional del segundo bloque. Lo que sé además es que los dos bloques están conectados por una cuerda y pues por una polea sencilla. Cuando eso pasa, la velocidad de ambos bloques es igual. Entonces puedo decir que la velocidad del bloque 1 es igual a la velocidad del bloque 2. Lo que ustedes veían con las poleas, ¿no? La relación que había de las aceleraciones. Ya como es una polea fija, está ahí quietica, la velocidad 1 es igual a la velocidad 2. Puede ocurrir el caso cuando yo tengo poleas móviles que aparezca un factor acá de 2, por ejemplo. Velocidad de 1 es igual a 2 veces la velocidad 2. Pero en este caso, que es sencillo, pues simplemente las dos velocidades son iguales. Como las dos velocidades son iguales, vamos a ponerle acá el subíndice 1. Lo que queríamos era precisamente la velocidad. Entonces, como ya tengo b1 cuadrado y b1 cuadrado acá, la puedo factorizar. Entonces, vamos a arreglar un poquito esta ecuación que está acá.
Vamos a empezar a pasar este término, lo pasamos a ese lado, a restar. De acá vamos a factorizar a M1 más M2, cuando factorizamos esos dos términos de acá. Y este término de mg menos 40 lo vamos a quitar, lo vamos a pasar al otro lado, como es negativo, va a pasar sumando. Entonces queda mg por 40 centímetros. ¿Listo? Si queremos la velocidad, pues ya es muy, esta m era m2, ¿no? Porque es la masa del bloquecito 2. Entonces, a ver. Si despejamos, entonces fíjense que el 1/2 lo puedo pasar como un 2 a multiplicar. Eso me quita este 1/2, esto me quita este 1/2 acá y me pone un 2 aquí. Y luego tengo que pasar a dividir M1 más M2. Entonces voy a hacer un paréntesis acá grande. Y dividimos todo el lado izquierdo entre M1 más M2. Lo quitamos de acá y listo. Ahí ya nos da cuánto es la velocidad de ambos bloques. Sacamos la raíz y ya. Entonces recuerden, si ya lo van a hacer numéricamente, que yo no lo voy a hacer acá, porque ya tienen todos los valores numéricos. Acá está el valor de K, 180 newtons sobre metro. Está el valor de las masas en kilogramos. Toca que recuerden pasar estos 30 centímetros, 10 centímetros y 40 centímetros a metros. Entonces quedaría 0.3 metros, 0.1 metros y 0.4 metros. ¿Mm? Y eso es lo que nos piden inicialmente, ¿no? Que cuánto es la velocidad de los bloques cuando este se ha movido hacia la derecha. ¿Qué fue lo clave acá? Identificar este término que está ahí. Identificar que si este resorte estaba inicialmente comprimido 30 centímetros y el bloque se mueve 40 centímetros hacia la derecha, quiere decir que el resorte entonces ha sido elongado en 10 centímetros, ¿no? Teniendo en cuenta que el bloque y esta parte del resorte están pegados, están pegados. Este bloque no se puede despegar de acá, están pegados. ¿Listo? ¿Dudas de este? Listo, este también estaba sencillo. Vamos a pasar a hacer uno de conservación de momento lineal. ¿Listo? Entonces tenemos estos dos bloques, uno de 4 kilogramos, uno de 2 kilogramos. Uno tiene una velocidad inicial de 6 metros sobre segundo y el otro tiene una velocidad inicial de 3 metros sobre segundo. A ver, preguntan de antes que si el bloque 2 tiene energía cinética. Sí, claro. Mírala acá. Esta sería la energía cinética del bloque 2. Esta sería la energía cinética del bloque 1. Esta sería la energía cinética del bloque 2. Lo que pasa es que la velocidad del 2 es igual a la velocidad 1. Por eso de una vez lo escribimos así. No sería en Y. Sí, pero es que la energía no tiene dirección. Entonces simplemente lo que me importa es la rapidez al cuadrado, o sea, la magnitud de la velocidad. No me importa en qué dirección esté. Listo. Entonces ahora sí pasemos con este, en donde sí nos importa la dirección de las velocidades y todo. Entonces lo que nos dicen es que tengo dos bloques que colisionan y colisionan de forma elástica. Y lo que nos piden es encontrar las velocidades finales de cada bloque. Como nos dicen que es elástica, el momento lineal durante la colisión antes y después de la colisión se conserva y la energía cinética antes y después de la colisión también se conserva. Entonces vamos a escribir esto. Pues la masa 1 es la de 2 kilogramos y la masa 2 es la de, la masa 1 es la de 4 kilogramos y la masa 2 es la de 2 kilogramos. Tal que entonces el momento inicial antes del choque sería este, ¿no?
Más A1 por velocidad inicial del 1, más A2 por velocidad inicial del 2. Y esto al final es igual a, pues bien, vamos a suponer que también terminan con unas velocidades finales que pues en principio no conocemos. Entonces más A1 por velocidad final de 1, más A2 por velocidad final 2. Esa sería la ecuación de conservación de momento. La ecuación de conservación de energía sería entonces esto mismo, pero un medio de esto al cuadrado. Acá lo mismo, un medio de esto elevado al cuadrado es igual a un medio, sí, las energías cinéticas antes de la colisión y después de la colisión. Listo. Ahora lo que nos piden es encontrar cuánto es la velocidad final 1 y cuánto es la velocidad final 2. Para eso usamos estas dos ecuaciones porque sabemos que es elástico. De la ecuación de energía, pues todos los factores tienen un medio, un medio, un medio, entonces lo vamos a quitar para que sea más fácil pues moverse, trabajar con los cálculos. ¿Qué vamos a hacer? El factor de un medio. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a reorganizar un poco todo y de la ecuación de momento vamos a pasar todo lo que tenga que ver con la partícula 1 a un lado y todo lo que tenga que ver con la partícula 2 al otro lado. Es decir, este término que está sumando acá lo vamos a pasar a restar a este lado. Y este término que estaba sumando acá lo vamos a pasar a restar. Me queda esto y me queda menos B2 por BI2. De hecho, pues podemos factorizar las masas y simplemente me va a quedar algo así. Acá me queda M2. Listo. Hacemos algo similar con la ecuación de energía, que es esta que está acá. Pues pasamos este término a restar. Y pasamos este término al otro lado también a restar. Utilizamos las masas. Y ya nos queda esta expresión que estoy escribiendo acá. Entonces, este procedimiento, digamos que es el procedimiento como estándar que hay que hacer en un choque elástico cuando uno primero o no se sabe la ecuación que resulta del choque elástico o no se la dan en la hoja de fórmulas, por ejemplo, la ecuación de choque elástico. Simplemente le dicen se conserva la energía del momento. Entonces llegamos a estas dos ecuaciones. La de momento la dejamos así y la de energía la dejamos así. Vamos a además utilizar que esto es una resta de cuadrados. Como es una resta de cuadrados, pues utilizamos esta propiedad de resta de cuadrados, que la voy a escribir acá al ladito. Que yo sé que si tengo a al cuadrado menos b al cuadrado, esto es lo mismo que decir a más b por a menos b. Entonces vamos a utilizar esta propiedad en esta ecuación de conservación de energía. Eso quiere decir que esto es lo mismo que escribir velocidad inicial 1 más velocidad final 1 por velocidad inicial 1 menos velocidad final 1. Y al otro lado hacemos lo mismo, utilizando esta propiedad de resta de cuadrados.
Nos queda velocidad final 2 menos ¿qué más? Velocidad inicial 2 y otro paréntesis que sea velocidad final 2 menos velocidad inicial 2. Ahora, ¿qué pasa? Miren, acuérdense que esta que está acá es la ecuación de conservación de momento. Vamos a separarlas un poquito para que sea claro. Entonces, esto que está acá arriba es conservación de momento, esto es conservación de la energía. Fíjense en esta parte, M1 por la resta entre inicial y final de la 1. Eso es lo que aparece acá, vean, M por la resta. Me dicen que eso es igual a M2 por este paréntesis. Acá lo tengo, M2 por este paréntesis. Quiere decir que yo puedo coger esta expresión y cancelar, como son iguales, según momento, este y este son iguales, entonces voy a cancelar pues, el M1 con el paréntesis de acá, lo cancelo con el M2 y el paréntesis de acá. Y al final me queda esta expresión que relaciona cómo son las velocidades o qué debe cumplir las velocidades. Dice que la suma de las velocidades del cuerpo 1, como la inicial más la final del cuerpo 1, tiene que ser igual a la suma de las velocidades de final del 2 y inicial del 2. Entonces vamos a ver en otra diapositiva cómo hacemos para ya despejar las formas finales. Entonces vamos a agregar acá una diapositiva. Nos vamos a quedar con dos cosas. Primero, con nuestra ecuación de momento lineal. Vamos a copiarla acá. Y segundo, con lo que obtuvimos de simplificar toda la ecuación de energía. La queríamos así porque no queríamos una ecuación que fuera cuadrática y acá ya nos queda una ecuación que es lineal en las velocidades. Entonces, de esta ecuación que es lineal en las velocidades, vamos a despejar una de las velocidades finales. Por ejemplo, la velocidad final en 1. Entonces, la velocidad final es esto menos la velocidad inicial de 1. Y la vamos a reemplazar en nuestra ecuación de momento, que es esta. Entonces, vamos a ver qué nos queda. Nos queda esto así igualito, pero la velocidad final 1 la reemplazamos por todo esto. ¿Sí? Entonces, ahí ya tenemos, momento, este menos afecta, voy a poner un paréntesis acá, porque ese menos afecta a estos. En esta ecuación que obtuvimos acá, ya cuando cojo esta expresión, la reemplazo en mi ecuación de momento, obtengo esto. La única incógnita que me queda acá es la velocidad final 2. Están diciendo que la energía es, la colisión es elástica, ¿no? Dos bloques colisionen de forma elástica. Encuentro las velocidades finales de cada bloque. Entonces, cuando ya nos dicen que es elástica, ahí podemos decir que se conserva momento y energía. Ah, sí, ya en la segunda pregunta, exacto, nos dicen, bueno, ahora piense que no es elástica, sino qué pasaría si fuera perfectamente inelástica. Listo, entonces ya tenemos esta expresión y lo único que tenemos que hacer es despejar velocidad final 2. Entonces vamos a hacer la expansión de este paréntesis. Entonces nos queda M1 por velocidad inicial 1 menos M1 por velocidad final 2 menos M1 por velocidad inicial 2 más M1 por velocidad inicial 1 es igual a, y este también hagamos la expansión del paréntesis, entonces queda M2 velocidad final 2 menos M2 por velocidad inicial 2. Agrupamos los términos que sean
que tengan velocidad final 2, entonces vamos a pasar este al otro lado a sumar. Quitémosle este paréntesis. Entonces, cogemos este término y lo pasamos aquí a sumar. Y cogemos este término que está acá restando y lo pasamos al otro lado a sumar. Ay, pero ¿por qué? No se deja seleccionar. Bueno. Entonces ese término iba a pasar acá a sumar. Entonces lo único que hicimos ahí fue agrupar los términos que tienen el factor que queremos despejar y ya finalmente pues lo podemos despejar, ¿no? Factorizamos acá, me queda M1 más M2. Factor de velocidad 2 final. Y igual a toda esta cosa. Este M1B12 más M1B12 queda dos veces. Voy a quitar este de acá. Y finalmente puedo pasar este paréntesis a dividir. Entonces, este paréntesis va a dividir todo este término. Y ahí ya tendría mi respuesta para la velocidad final 2. Como ya tengo cuánto es la velocidad final 2, luego puedo volver a mi expresión original y decir que la velocidad final 1 es, decir que de acá, ya sabiendo la respuesta de velocidad final 2, pues cogió todo esto, acá. Queda una expresión ahí medio larga, pero pongámosla acá. Pues eso sería, digamos, lo que da. Con los datos numéricos, ustedes ya pueden verificar, pues con los datos de las masas y los datos de las velocidades, ya se podría verificar cuáles son las velocidades finales, pues 2 y velocidad final 1. ¿Listo? Es nomás como reemplazar en, digamos que en la calculadora y ya ahí sale. ¿Qué pasa si una de esas velocidades me da negativa? No pasa nada. Significa que uno de estos bloques terminó yendo hacia la derecha. Por ejemplo, que este chocó con este y resulta que se devolvió. Entonces acuérdense que acá en esto de momento es importante que tengan en cuenta el signo de las velocidades. Sí, que eso me da pues cuenta de la dirección de cada una de ellas. Listo. Ya el segundo punto nos dice, bueno, ahora suponga que la colisión no fuera perfectamente inelástica, que no fuera elástica, sino que fuera una colisión que fuera perfectamente inelástica. Perfectamente inelástica es que se van a quedar pegados los bloques. Y lo que nos preguntan es cuánta energía se perdió en la colisión. Como es inelástica, ahí solo podemos utilizar de momento. En ese caso, la conservación de momento sería, pues, lo que teníamos al principio. El momento inicial no cambia, ¿no? Masa 1 por velocidad inicial 1 más masa 2 por velocidad inicial 2 igual a, y como se quedan pegadas, entonces la masa 1 y la masa 2 van a tener la misma velocidad final. Voy a poner simplemente como BF. Despejando BF, pues es muy sencillo, simplemente es coger esto y pasarlo a dividir el paréntesis de la suma de las masas. Porque no quedó bueno. Esa sería la velocidad final después del choque perfectamente inelástico. Lo que nos preguntan es cuánta energía se perdió. Entonces, realmente lo que nos están preguntando es de la energía inicial que yo tenía menos la energía final con la que quedaron, pues cuánto fue la pérdida. Acá como la pérdida de energía sería la inicial menos la final. Entonces la energía inicial, ya teníamos una expresión para eso. Vamos a copiarla, está por acá.
No, bueno. La energía cinética inicial es un medio de la masa 1 por la velocidad inicial 1 al cuadrado, más un medio de la masa 2 por la velocidad inicial 2 al cuadrado. Menos, y la energía cinética final, pues ya sabemos que es un medio de, y vamos a factorizar acá de nuevo, masa 1 más masa 2, como quedan pegadas, entonces como si lo pudiera tratar como una sola masa, y me queda velocidad final al cuadrado. ¿Qué tengo que hacer ahora? Pues reemplazar la expresión que obtuve para la velocidad final, que es, bueno, pues es toda esta que está acá, ¿sí? Es esto, pero elevado al cuadrado. ¿Qué pueden notar de ahí? Pues ya básicamente todos los valores numéricos son conocidos, ¿cierto? Las masas y las velocidades iniciales son valores numéricos que ustedes conocen. Entonces simplemente sería reemplazar esos valores numéricos acá y pues la pérdida ya me va a decir en cuánto cambió esa energía cinética. ¿M? Entonces sería bueno como que pusieran estos valores numéricos, 4 kilogramos, 6 metros sobre segundo, 2 kilogramos y 3 metros sobre segundo, calcularan explícitamente cuánto fue esta pérdida. ¿Listo? A ver, dice, para todas las colisiones elásticas se llega a B1, sí. Juan Camilo, sí. Siempre que la colisión elástica sea en una dimensión, o sea, digamos, que sea a lo largo del eje X nomás o a lo largo del eje Y, siempre, siempre, siempre lo que se va a obtener, si uno no quiere hacer, o sea, si uno no quiere acordarse de todo este procedimiento, de la resta de cuadrados y todo eso, acuérdese de esta ecuación, ¿m? Que es la que usted está diciendo ahí. La suma de velocidad inicial y velocidad final del cuerpo 1 tiene que ser igual a la suma de la velocidad final más la inicial del cuerpo 2. ¿M? Claro, teniendo en cuenta que esta velocidad inicial puede ser positiva o negativa, dependiendo cómo haya escogido su marco de referencia. Acá las dos son positivas, ¿cierto? Eh, pero sí, siempre en todas las colisiones elásticas se va a llegar a eso. Listo. Em, ¿Tienen más dudas de de colisión elástica en una dimensión? Listo, si no hay dudas, pasamos creo que nos rindió bastante. Pasamos al siguiente problema que es sobre rotaciones y bueno, este sí es bien interesante. Entonces, este problema es el de una bola de bolos. ¿M? Entonces, la bola de bolos cuando ustedes la lanzan inicialmente va a tener una velocidad del centro de masa, que acá nos están dando el valor numérico, 5 metros sobre segundo, y me dicen que no tiene velocidad angular. ¿M? Me dice además que, bueno, que el coeficiente de fricción cinético de la bola con el 0.08, o sea, el mu cinético. Y lo que me piden es encontrar el tiempo el cual la bola se desliza por el piso. Entonces, apenas la bola toque el piso, va a empezar a actuar la fricción cinética y va a cumplir dos papeles, esa fricción cinética. El primer papel es que esa velocidad del centro de masa va a reducirse. Y el segundo papel es que va a ejercer un torque tal que la velocidad angular, que inicialmente era cero, va a empezar a aumentar. Entonces la velocidad del centro de masa disminuye, la velocidad angular aumenta, que llegan a un punto en el que se cumple la condición de rodar sin deslizar. Cuando llega a ese punto ya no se pierde más energía. Lo que nos piden es pues encontrar el tiempo que se tarda entre que yo lanzo la bola hasta que empiece a rodar sin deslizar. Y lo siguiente que nos piden es encontrar la distancia que la bola recorre y el trabajo que hace esa fuerza de fricción. Entonces, comencemos.
Lo primero que vamos a hacer es, pues acá ya está, de hecho, el diagrama de cuerpo libre de esta, ay, copié lo que no. El diagrama de cuerpo libre de la bola. Entonces acá ya está, tengo el peso, tengo la fuerza normal y tengo una fuerza de fricción que está ahí. Entonces, a partir de ese diagrama de cuerpo libre, hagamos sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración y hagamos sumatoria de torques igual a momento de inercia por aceleración angular. Entonces, empecemos por la más sencilla, que es la que ustedes ya saben, que es la sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. ¿Qué fuerzas tengo? Entonces, pongámosla acá en Y. En Y no voy a tener aceleración, o sea que la sumatoria de fuerzas me va a dar 0. Y yo sé que pues, la fuerza normal menos el peso tiene que ser igual a 0. Eso quiere decir que la normal es igual a mg. Listo. Y ahí no hemos descubierto nada nuevo. Ahora vamos a ver qué pasa con la sumatoria de fuerzas en el eje X. Ahí claramente sí va a haber una aceleración. Le ponemos masa por aceleración. Y la única fuerza que está actuando en el eje X es la fricción. Esa fricción pues está actuando en la dirección, vamos así, fricción cinética, en la dirección negativa del eje X, o sea, hacia la izquierda. Por eso la coloco negativa. Y nosotros sabemos además que la fricción cinética va a ser igual a el coeficiente de fricción cinética por la normal. Sabemos también que la normal de nuestra ecuación de fuerzas en Y es igual a mg, por lo que al final nos va a quedar que la m con la m se cancela y nos dice que la aceleración es negativa y es una aceleración que es igual a menos mu cinético por g. Listo, entonces esto queda bien ahí. Pongámosle... Listo. Es una aceleración negativa, ¿no? Por eso decíamos que esta velocidad, que es la velocidad del centro de masa, iba a disminuir. Ahora hagamos sumatoria de torques. Entonces, nos dice que la sumatoria de torques, ay, ¿cómo es que era? Es igual a momento de inercia por aceleración angular. Listo, entonces, ¿qué fuerzas vamos a tomar la sumatoria de torques acá, justo en el centro de masa? En el centro de masa pasa el peso, no hace torque. La fuerza normal, si la extendemos, pasa por el centro de masa, entonces tampoco hace torque. La única que hace torque es la fuerza de fricción. ¿Sí? Esa fuerza de fricción hace un torque que es positivo. Ese torque va a ser igual a R cruz F, es decir, la distancia desde donde estamos tomando los torques hasta donde esté aplicada la fuerza, que no es más que el radio, multiplicada por la fuerza de fricción cinética. ¿Mm? Esta ahí sería el momento de inercia alrededor pues, del centro de masa de la esfera. Como es una esfera sólida y nos dicen ese momento de inercia, eso ustedes lo pueden buscar en alguna tablita o eso se los dan generalmente en el libro sale o se los dan generalmente en el parcial, pero para una esfera sólida es 2/5 de m por r cuadrado. Listo. Podemos reemplazar lo que encontramos para la fricción. Acuérdense que la fricción es mu cinético por la normal. Entonces, mu cinético. Y la normal era m por g. La m se cancela. Una de estas r's se cancela con una de estas r's. Y al final lo que yo quiero despejar es cuánto vale alfa, cuánto vale esa aceleración angular. Entonces al final es 5 y acá es 2. Y acá va 8. Listo. Entonces tenemos
ya tenemos la aceleración lineal, que es negativa, tenemos nuestra aceleración angular, que es positiva. Entonces, lo que les dije, esta aceleración que está acá hace que la velocidad del centro de masa disminuya y esta aceleración angular acá hace que el cuerpo empiece a rotar, que la velocidad angular sea cada vez más positiva. ¿Mm? Eso se va a cumplir, o sea, va a pasar, mejor dicho, hasta que alcancemos la condición de rodar sin deslizar. Entonces, ¿cuál es la condición de rodar sin deslizar? Pongámosla por acá. La condición de rodar sin deslizar es una condición entre las, digamos, velocidades, desplazamiento y en particular entre las aceleraciones. Esa condición de rodar sin deslizar me dice que la aceleración lineal en magnitud es igual a la aceleración angular en magnitud por R. Esa es la condición de rodar sin deslizar. Entonces, pues nos toca ver en qué punto se cumple eso. Lo que nos piden, recuerden, es el tiempo que demora, el tiempo que demora pues en eso en ocurrir. Entonces vamos a ver cómo lo hacemos. Escribamos esta condición de rodar sin deslizar para las aceleraciones. Escribámoslo también para las velocidades y para las... Entonces dice Juan Camilo, el torque no sería negativo porque va en el sentido de las manecillas del reloj. Em, Acá estamos definiendo positivo como esta dirección que está acá. ¿Sí? Estamos definiendo positivo las manecillas del reloj. Pero claro, si uno define pues positivo contrario, entonces esta aceleración angular da negativa y el torque sería negativo, pero pues al lado izquierdo tendría un negativo, al lado derecho tendría un negativo y al final todo me da lo mismo. Lo de la condición de rodar sin deslizar, listo. Entonces, esa condición de rodar sin deslizar, o bueno, rodar sin deslizar, ¿qué es? Mejor dicho. Rodar sin deslizar es, de hecho podemos explicarlo como en otra, mejor en otra diapositiva. El movimiento de rodar sin deslizar es un movimiento conjunto en el cual, pongámoslo acá, rodar sin deslizar entonces es cuando el movimiento de traslación y el movimiento de rotación, digamos que se acoplan de manera perfecta. ¿A qué me refiero con eso? Un movimiento de traslación puro, cada punto de la, digamos, de la esfera se mueve con, pongámosle la misma velocidad. Y esa velocidad, pongamos que es una velocidad v. En todas partes tengo v, v, v. Esa es traslación. Escribámoslo para que quede claro. Pongámosle traslación, pongámosle, ¿cómo le ponemos así en ecuación? Y a este pongámosle rotación. Un movimiento de rotación, la parte de arriba, imagínate como la parte de arriba se mueve hacia la derecha, ¿cierto? La parte de abajo se mueve hacia la izquierda. Y el centro no tiene velocidad. Justo acá en todo el centro, un puntico en el centro no se mueve. Si decimos que justo está rodando sin deslizar, entonces significa que esto va a tener velocidad v y esto va a tener velocidad v. El movimiento de rodar sin deslizar es sumar estas dos cosas, ¿cierto? O sea, se está trasladando y está rotando. Y al final, ¿qué obtenemos de ese movimiento? Tenemos varias cosas interesantes. Primero, obtenemos que
la velocidad en la parte de arriba es mayor, que se suma b y b, queda entonces 2 veces b. En el centro, ¿cómo se mueve? Pues acá sumo b más 0, pues bueno, listo, queda b solito. Pero lo más interesante sucede es qué pasa en el punto de contacto con el piso. Acá tengo b y acá tengo b para el otro lado. Entonces acá la velocidad en el piso, velocidad pues, relativa al piso, es igual a 0. Por eso es que no se desliza, simplemente está en contacto y no se desliza ahí. Entonces, para que eso se cumpla, este movimiento de traslación tiene que ser equivalente a este movimiento de rotación. ¿Eso cómo lo escribo en ecuaciones? ¿Cómo lo indico en ecuaciones? Esta rotación va a tener una velocidad angular asociada. Yo puedo decir que esa velocidad angular de esta forma. ¿Ves? Esto que estoy escribiendo acá solo lo puedo escribir si se cumple lo de rodar sin deslizar. Esta es la condición de rodar sin deslizar, mejor dicho. Entonces, que también se cumple entonces para las aceleraciones y se cumple pues para las posiciones. Pero acá la que más nos va a interesar es esta de las velocidades. ¿Mm? Cuando se cumpla que la velocidad angular a la que esto rota es igual a la velocidad lineal con la que se desplaza sobre R, tenemos la condición de rodar sin deslizar. ¿Qué pasaba con la bola de bolos al principio? Omega era 0 al principio, ¿no? Pero tenía una V, una velocidad. Entonces fíjense que, vamos a escribir acá la condición que teníamos ahorita. Esto era 0 al principio y acá esto no era 0. Entonces, al principio no se cumplía rodar sin deslizar. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, ya sabemos las aceleraciones, entonces ya sabemos cómo cambian las velocidades en el tiempo, claro. Si hay aceleraciones, hay velocidades que cambian en el tiempo. ¿Cómo cambia la velocidad angular en función de la aceleración? Ah, bueno, pues eso es velocidad angular inicial más aceleración por tiempo. ¿Cómo cambia la velocidad lineal en el tiempo? Pues eso sería velocidad inicial más aceleración por tiempo. ¿Mm? Ya sabemos cuánto es alfa y ya sabemos cuánto es a. Entonces vamos a usarlas, las expresiones explícitas para alfa, está acá, y para a, que es negativa. Entonces pongámosla acá, menos mu sub k por g. Sabemos además que la velocidad angular inicial era 0. Entonces nos queda esta expresión que está acá, donde pues ya tenemos indicios de que de ahí podemos despejar el tiempo. ¿Cuál tiempo sería ese? Pues el tiempo que pasa antes de que se cumpla esta condición de rodar sin deslizar. Vamos a despejar ese tiempo. Voy a copiarlo en la siguiente diapositiva, esta expresión que obteníamos. Entonces fíjense que acá a la izquierda tengo un R, acá a la derecha quito este R. Ujú. Luego entonces voy a pasar este término a sumar. Factorizo t y lo puedo despejar. Así que me queda t factor de entonces esto, y ahí ya encuentro el tiempo
que le tardan a la bola de bolos en llegar a la condición de rodar sin deslizar. Entonces sería esta cosa. Ese sería el tiempo. Ya tengo todos los valores numéricos, ¿cierto? Tengo la velocidad inicial, tengo el coeficiente de fricción estático y bueno, la gravedad. ¿De qué es interesante eso? Que primero no depende de la masa de la bola de boliche, segundo tampoco depende del radio de la bola de boliche. Solo me interesa saber cuánto es su velocidad inicial y cuánto es el coeficiente de fricción. Bueno, y en qué planeta lo esté haciendo para saber el G. De ahí entonces ya valores numéricos y listo. Sale cuánto es el tiempo. Ya resolvimos esta primera parte, entonces que era encontrar el tiempo al cual la bola se desliza por el piso. Luego nos dice en la segunda parte, encuentre la distancia que la bola recorre y el trabajo que hace la fuerza de fricción. Entonces primero calculemos la distancia. Ya teniendo el tiempo, calcular la distancia es sencillo. Entonces hagamos acá una línea para separar. Porque tenemos nuestras ecuaciones de cinemática comunes y corrientes, ¿no? Que ya sabemos de los temas pasados, digamos. Eso sería entonces que la distancia que recorre, o sea, digamos delta x, es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Es un movimiento que tiene aceleración constante. ¿Cómo sabemos que es aceleración constante? Porque miren, la aceleración es mu sub k por g y ambas de esas son constantes. Ya lo que me toca hacer sería reemplazar todos los valores, ¿no? Entonces, el tiempo lo reemplazo por toda esta cosa. Entonces acá b sub 0 por b sub 0 quedaría, de hecho, b sub 0 al cuadrado. Pongámoslo así más bien. Ahí está. Ya, listo. La aceleración sabemos que es negativa, entonces pongámosla acá. Mu sub k por g. Y el tiempo, pues de nuevo, nos toca reemplazar toda esta cosa que teníamos de acá, que pues ya lo pueden calcular en valor numérico y simplemente reemplazarlo al cuadrado. Ese sería el desplazamiento. ¿Cuánto se desplazó la bola desde pues, su inicio hasta que ya empieza a rodar sin deslizar? Y lo último que nos piden es cuánto es el trabajo que hace la fuerza de fricción. Entonces ese trabajo lo calculamos, esa fuerza de fricción es constante, entonces lo calculamos como trabajo de la fricción es igual a fuerza de fricción por delta X. Simplemente colocamos delta X, o sea, desplazamiento, ¿no? Fuerza por desplazamiento. Como la fuerza se opone al desplazamiento, el trabajo es negativo. Entonces ya simplemente sería reemplazar. Primero, pues la fricción habíamos dicho previamente que era, ¿dónde estaba? Mu cinético por la normal, o sea, mu cinético por mg. Acá me queda mu cinético por mg por delta x y delta x siendo toda esta cosa que está acá. Listo, entonces, dudas de esto, acá ya pongo la diapositiva de rodar sin deslizar. Entonces, la condición de rodar sin deslizar, acuérdense, es esta, la de las velocidades. Cuando se cumpla que esa relación pues, se tiene entre las velocidades, ya me puedo asegurar que está rodando sin deslizar. ¿Mm?
Acá tenemos el tiempo. Ya con el tiempo sale la distancia recorrida. Y luego de la distancia recorrida, pues ya el trabajo de la fricción, que es negativo. Ese trabajo de la fricción, pues sí depende de la masa. Fíjense, a diferencia de estas anteriores que no dependían de la masa, este sí depende de la masa. ¿Listo? ¿Tienen preguntas de alguno de los ejercicios que hicimos hasta el momento? Y no podemos hacer un último ejercicio rápidamente. Y es este. Entonces nos dicen que una esfera sólida inicialmente se mueve hacia un plano inclinado rodando sin deslizar. Ya cuando nos dicen rodando sin deslizar, sabemos que esta BI se relaciona con esta omega I y este radio. Nos dicen, cuando sube por el plano, sigue rodando sin deslizar y pues encuentre cuánto es H, o sea, hasta qué valor sube, hasta qué valor de H sube. Y luego la otra es, bueno, si en el plano inclinado no hubiera fricción, encuentra la altura máxima a la cual llega la esfera. Entonces vamos a hacer esto acá, esto no se demora mucho. Lo que vamos a hacer es conservación de energía. Pues la energía que él tiene acá inicialmente es energía cinética. Acuérdense que cuando ya tengo un objeto que rota, tengo que considerar la energía cinética traslacional y la energía cinética rotacional. Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues vamos a escribir energía inicial igual a energía final, siendo la energía inicial, entonces tengo mi energía cinética traslacional común y corriente, que es 1/2 de la masa por velocidad al cuadrado. Y ahora voy a escribir mi término de energía cinética rotacional, que es 1/2 de la inercia, 1/2 de la inercia por la velocidad angular al cuadrado. Como energía final, fíjense que ya acá cuando él llega al final, la velocidad es 0 y la velocidad angular es 0. Lo único que tiene él ahí es energía potencial gravitacional, MGH. Y lo que me piden es H. Entonces vamos a utilizar nuestra condición de rodar sin deslizar, que la habíamos escrito por acá. Acá. Vamos a llevar a este problema. Entonces, como nos dicen que ya se cumple rodar sin deslizar, de una ya podemos utilizar esta fórmula. ¿Cómo la vamos a usar? Pues vamos a usarla acá. Entonces vamos a reemplazar este omega por B sobre R. Como era omega cuadrado, pues entonces queda esto al cuadrado. Fíjense que ahí ya, pues sí sé la velocidad inicial, que pues en principio sí la conozco, pues ya puedo despejar H. Antes tenía dos incógnitas, tenía BI y tenía omega I, entonces no sabía qué hacer. Ahora solo lo puedo dejar, el H lo puedo dejar en términos de una sola variable. Como es una esfera sólida, acuérdense que el momento de inercia es 2/5 de... es 2/5 de M por R al cuadrado. Ahí se simplifica un poquito. Entonces la M la puedo cancelar porque está en todos los términos. Este 2 se cancela con este 2 que está acá, entonces me queda 1/5. Este R cuadrado se cancela con el R cuadrado que sale acá abajo. Entonces simplemente todo este paréntesis queda como VI cuadrado y este R pues, desaparece. Y me queda que 1/2 de VI cuadrado más 1/5 de VI cuadrado es igual a GH. Entonces lo que voy a hacer es pasar el G acá a dividir y hacer esta suma de fraccionarios donde me queda pues 1/2 más 1/5 y ese 1/2 más 1/5 pues eso me da
Abajo me da 10 y arriba me da 7, ¿no? Entonces, ese es el valor de H al cual llegaría esta bola que está rodando sin deslizar y sigue rodando sin deslizar a lo largo de todo el plano. Ahora hagamos el segundo punto que dice, bueno, ¿qué tal que el plano inclinado no tuviera fricción? Pues para que él pueda rodar sin deslizar, necesariamente tiene que haber fricción. Siempre, 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 cuando le digan rodar sin deslizar, tiene que haber fricción, porque la fricción es lo que hace que él pueda seguir girando. Entonces, si en el plano inclinado no hay fricción, ¿qué pasa? Él sigue rodando, sigue rodando, sigue rodando, y incluso cuando llega al punto más alto, la velocidad del centro de masa es cero, pero él seguiría rodando con la misma velocidad angular que empezó acá, que tenía abajo. Entonces vamos a ver cómo se haría ese. Sería exactamente lo mismo, plantear la misma ecuación, ¿no? Que sería la ecuación de conservación de energía. Entonces energía inicial igual a energía final. Nuestra energía inicial sería igualita, exactamente la misma. Entonces vamos a copiarla. ¿Qué pasó? Ya. Solo que acá pues vamos a colocarle como omega de una vez. Y la energía final sería pues mgh, pero acuérdense que dijimos que como no habría fricción, él en el punto más alto sigue girando y sigue girando con esta misma energía. Entonces vamos a colocar este término acá también. ¿Qué pasó ahí? Al final, este término y este término se van, se cancelan y ya puedo despejar h directamente. Entonces la masa la cancelo con esta masa, la g la paso a dividir y me queda que h es igual a esto. Comparando con el h anterior, este me dio 7 décimos, este me dio 1/2. 7 décimos es más grande que 1/2. O sea que si hay rodar sin deslizar, o sea, si esto tiene fricción, la pelota llega más hacia arriba que en el caso en el que no hay fricción. En este caso, la conservación de la energía inicial no debería haber sido... no. Lo que pasa es que acá está, cuando está rodando sin deslizar, la fricción no hace trabajo. Porque te acuerdas que cuando decíamos rodar sin deslizar, la velocidad de este punto de contacto es igual a 0. ¿Mm? Si la velocidad de ese punto de contacto es igual a 0, pues significa que no hay desplazamiento, digamos, como neto entre el piso y, esa partecita de la bola. Entonces acá no se está disipando energía por fricción. Listo. Sí, pues con esto ya terminamos. Recuerden que la grabación, si no estoy mal, les queda en este chat. De todas formas, la vamos a subir al YouTube de la Clínica de Problemas para que estén pendientes. Y pues si tienen preguntas, pueden hacerlas ahí por el chat en estos 3 minuticos que nos quedan. Listo, pues si no tienen preguntas de los ejercicios que hicimos, eso sería pues toda la sesión. Espero les haya servido para repasar algunos de los problemas y de los conceptos de este segundo parcial de física. Bueno, que estén muy bien.